Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Vamos a grabar un nuevo vídeo siguiendo con esas fases del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, en nuestra página de índice vamos a pinchar sobre fases. En el vídeo anterior estoy un poquito decepcionado con el final porque lo pasé muy deprisa el ataque a Pearl Harbor y me gustaría retomarlo. Entonces, vamos a coger aquí el avioncito y nos vamos a ir directamente a la zona del Pacífico y al ataque a Pearl Harbor, porque lo pasé muy deprisa y creo que no quedó claro. Vale. Justamente en ese momento en el que las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, empiezan a atacar, pues en la zona del Pacífico, como dijimos el otro día, pues Japón empieza a hacerse fuerte, conquista las zonas de Manchuria, las zonas de China, las zonas de Corea, se extiende por el sur y digamos que empieza a cruzarse justamente en este área del Pacífico con un enemigo que lo vemos aquí marcado en azul, que es Estados Unidos. Estados Unidos llevó su flota o parte de su flota a las islas Hawái para controlar justamente esa expansión japonesa y lo que hace el Japón dirigido por el general Tojo es una maniobra muy arriesgada, diría casi loca, en la que lleva una parte de su ejército y ataca directamente la base naval de Pearl Harbor. El objetivo era hacerle el máximo daño posible a la flota norteamericana. Esta foto que veis aquí fue tomada justo antes de que se iniciase el ataque contra Pearl Harbor. Aquel ataque supone un gran destrozo y muchos problemas para el ejército de los Estados Unidos, pero digamos que las piezas más importantes que él tenía, que la armada tenía, como eran los portaaviones, pues no resultan dañados, pero el ataque en Pearl Harbor fue la verdad que muy serio. Aquí veis, por ejemplo, que me quite yo un poquito, aquí veis, por ejemplo, como dos carteles de Vengad Pearl Harbor, como una idea de revancha, de odio, de rencor contra los japoneses, o Recordad Pearl Harbor. Ya a inicios de los 2000 se hizo esta película, Pearl Harbor, justamente recordando ese ataque. Digamos que Estados Unidos ahora en este momento sí tenía un motivo real para entrar en la guerra y después de este ataque japonés entra en la guerra con razón y lo hace de la parte de los aliados y para enfrentarse al que era su enemigo, que era Japón. Y de hecho, ese sentimiento de odio pues alimentará un ataque posterior muy duro de Estados Unidos contra Japón que veremos. Bien, pues ahora pasamos a la segunda fase, que es la que nos interesa, la que nos vamos a ocupar un poquito más ampliamente, que es la contraofensiva aliada. Las potencias del eje habían golpeado primero, ahora los aliados iban a responder a ese golpe. Se produce entre 1942 y 1944 y vemos cómo los aliados consiguen éxitos clave tanto en la zona del Pacífico como en Europa. Pinchamos aquí y vamos hacia esa zona. Bien, en la contraofensiva aliada he escogido esta imagen porque esta imagen creo que, bueno, está en la ciudad de Volgogrado, que es la antigua Stalingrado, y es la madre patria os llama, o la madre patria llama a la libertad o a la victoria. Justamente viene a conmemorar esa batalla de Stalingrado. ¿Vale? Es importante que tengamos en cuenta que en 1942 se van a iniciar una serie de victorias aliadas y también hay que tener en cuenta que el arranque tan poderoso, tan portentoso de las potencias del eje, especialmente de la Alemania nazi, no podía mantenerse para siempre. Entonces, debido a este esfuerzo, evidentemente van a sufrir un bajón que los aliados van a aprovechar. Los aliados van remontando, vemos una victoria en el Pacífico, la batalla de Midway, en la que los Estados Unidos vencen a Japón, pinchamos en la banderita. Esa batalla de Midway se produce aquí, de esa manera se puede controlar, los Estados Unidos controlan el avance japonés y ya una vez tengan Midway controlado se van a dirigir al sur y poquito a poco irán subiendo, ¿vale? Pero eso lo veremos un poquito después, ¿vale? Ya tenemos ahí una batalla en la que Estados Unidos ha vencido y controla un poco a Japón. Siguiente, victoria en el norte de África. En la batalla del Alamein, el general británico Montgomery vence a la Alemania nazi, sobre todo a los Afrika Korps de Rommel y a la Italia fascista. Vamos a pinchar en la bandera. Bien, aquí tenemos un mapa de la concentración de fuerzas, tanto italianas
como italianas como nazis, y aquí la concentración de los aliados, sobre todo protagonizados por Gran Bretaña, ¿vale? Aunque otros tantos les apoyaron. Se produce esta batalla del Alamein, que como veis estaba justamente en esa expansión hacia el control del canal de Suez, ¿vale? Pues aquí la victoria será para Gran Bretaña y de esa manera puede proteger ese canal tan importante. Y después, por último, victoria en Europa Oriental, la batalla de Stalingrado, el Ejército Rojo vence a las fuerzas alemanas y poco a poco vemos como las tornas se van cambiando. Vence Estados Unidos, vence Inglaterra, vence la Unión Soviética. Pinchamos aquí en la bandera y esta batalla de Stalingrado se va a librar aquí. En esa batalla van a tener mucha importancia los francotiradores. Aquí vemos el cartel de la película Enemigo a las puertas, que viene a relatar esa historia de la batalla de Stalingrado, porque bueno, los alemanes querían llegar aquí para que eso les permitiera abrir la puerta del Cáucaso y llegar al petróleo y a materias primas que les pudieran hacer falta. Pero finalmente la Unión Soviética logra defenderse y logra pues como cambiar ese ritmo, y entonces en lugar de la Alemania nazi avanzar, poco a poco será la Unión Soviética la que empiece a avanzar. Bien, pues ahora le damos a la espadita de la escultura y seguimos. Perfecto, vale. Ahora vamos a ver cómo después de ese golpe que devuelven los aliados, vamos a ver cómo empiezan a remontar, a conseguir ganar terreno. En Rusia, los alemanes son derrotados en la batalla de Kursk. Pierden capacidad de ataque y esta batalla destaca sobre todo por el uso de los tanques. Fijaos, estaban en Stalingrado y van hasta Kursk y logran ganar este territorio de aquí. ¿Veis cómo poco a poco los alemanes empiezan a retroceder? Uy, le damos otra vez a la espadita. Ahí está. En Italia desembarcan los aliados por el sur y el rey lo que hace es deponer a Mussolini, firma el armisticio. Pero los alemanes no quieren esto, entonces lo que hacen es controlar el norte y el centro de Italia, liberan a Mussolini y crean la República Italiana de Salò. Esa república quedaba bajo la órbita o bajo el poder de los nazis. Fijaos aquí en el mapa cómo los aliados controlan el sur de Italia, pero todo el norte es controlado por los nazis, ¿vale? Y esa República de Salò era dependiente de Alemania. La Italia fascista en realidad no estuvo preparada en ningún momento para la guerra, para un choque de este calibre, por lo tanto en muchos casos necesitó de la ayuda alemana y a veces fue un lastre, más que una ayuda. Fue una república breve porque, como veis, llegó hasta el 1945, hasta el final de la guerra. Vale, ahora yo me voy para arriba. Y en el Pacífico vemos que después de la victoria de Guadalcanal, esto lo voy a quitar, después de la victoria en la batalla del Guadalcanal, iniciaron la táctica del salto de la rana, en la que avanzaban hacia una isla, creaban bases para crear allí su poder, eliminar el poder de los enemigos, eliminar el poder de los japoneses, y luego cuando tenían esa isla controlada, saltaban a otra. Si pinchamos en la rana, vemos como los Estados Unidos, después de vencer en Midway, vencen en Guadalcanal, y en estas estrellitas que veis aquí es como si fueran saltando, como una rana, ¿vale? Cuando llegan a una isla, controlan esa isla, eliminan el poder de Japón, crean bases militares, tienen el control total y saltan a otra isla, ¿vale? Esa era la técnica americana en esa zona. Vale, perfecto. Pues le volvemos a dar la espadita, le damos a la idea. Como veis, en este punto, las tornas de la guerra habían cambiado. El inicio fulgurante de esa guerra relámpago de las potencias del eje empieza a decaer. Ya no tienen la fuerza ni el factor sorpresa que tenían antes. Cada vez atacan más lejos, necesitan más materias primas, necesitan más combustible y no lo pueden conseguir, o no al menos todo lo que necesitaban. Tienen el problema, como digo aquí, del abastecimiento, la lejanía, la resistencia. También la llegada de potencias muy importantes, como eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Y digamos que en este punto los aliados empiezan a ganar ventaja en los distintos escenarios de la guerra. Y se puede empezar a intuir que los aliados pues tenían todas las papeletas, tenían todas las opciones para ganar, ¿vale?
y si le damos aquí, volvemos a las fases. En un próximo vídeo lo que vamos a hacer es trabajar la victoria final aliada. Así que muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.